Bien amigos, vamos a ver ahora lo que es el trabajo. Y bueno, trabajo, energía y potencia. El trabajo de una fuerza variable, por definición, es la integral de la fuerza punto diferencial de desplazamiento. Este punto representa el producto escalar. Ahora, si vemos en un gráfico fuerza versus D, pues este trabajo no es nada más que el área bajo la gráfica fuerza versus D. Ahí está, trabajo es igual al área. Trabajo de una fuerza constante. Se demuestra que el trabajo de una fuerza constante es igual al producto escalar de la fuerza y el vector desplazamiento, es decir, F.t. Tenemos ahí el gráfico de un bloque que se mueve por acción de una fuerza, entonces esa D es el vector desplazamiento, el ángulo phi, el trabajo es F.d. Desglosando eso tendríamos lo que es la fórmula de un producto escalar, módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento. Algunas unidades en el sistema internacional, vamos a tener que el trabajo es Fd cos de phi, la fuerza está en newtons, D está en metros y coseno de phi es adimensional. Esto sería joules. Vamos a la unidad del CGS. De la misma manera, trabajo es Fd cos de phi, donde cos de phi es adimensional, entonces F estaría en dinas, D estaría en centímetros, dinas por centímetro nos va a dar ergios. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Ejemplos de trabajo. Acá tenemos un bloque, ¿no?, de masa 2 kilogramos que se desplaza a una distancia d por acción de la fuerza F1 y F2 sobre el plano inclinado. Despreciando el rozamiento, hay que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y el trabajo total. Ahí está, F1 vale 30 newtons, F2 vale 50 newtons, G 10 metros segundo al cuadrado y el ángulo phi 30 grados. Cálculo del trabajo de la fuerza 1. Lo primero que vamos a realizar es el gráfico entre la fuerza F1 y el vector desplazamiento. Ahí tenemos el ángulo phi. Y solo realizamos el producto escalar de estos dos vectores, fuerza y el vector desplazamiento. Tendríamos entonces el trabajo de F1 es F1.d. Entonces desglosamos por la fórmula del producto escalar. En este caso tenemos módulo de F1, módulo de D es D, y el coseno del ángulo entre los vectores sería cos de phi, que sería 30 grados. Reemplazamos los valores, ahí tenemos 30, 5 cos de 30 y ahí tenemos el trabajo de la fuerza F1, 129,9 joules. Vamos al trabajo de la fuerza F2. De igual manera vamos a dibujar la fuerza F2, el vector desplazamiento, y solo hay que hacer el trabajo de estos dos vectores. El trabajo de F2 va a ser F2.d. Entonces tenemos ahí por la fórmula del producto escalar, módulo de F2, módulo de D, y por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo que forma F2 con D es 0 grados. Reemplazamos datos, y ahí tenemos que el trabajo de F2 es 250 joules. Vamos al cálculo del trabajo que realiza el peso. Esto también se llama trabajo de la fuerza gravitatoria. Vamos a dibujarnos el vector peso, el vector desplazamiento. El ángulo que hacen es, observen, 120 entre el vector desplazamiento y el vector peso. Entonces ahí desarrollamos el producto escalar de la fuerza Fg, que sería el peso, o sea, la fuerza gravitatoria, punto desplazamiento. Entonces tendríamos ahí, ¿no? El módulo de la fuerza gravitatoria es el peso, masa por G. Módulo del desplazamiento D, y el coseno entre estos dos vectores sería 120 grados. Reemplazamos datos, ahí tenemos el trabajo de la fuerza gravitatoria menos 50 joules. Cálculo del trabajo de la reacción normal. Entonces, tenemos ahí el bloque que se desplaza a una distancia d y por el contacto tenemos una reacción normal. Vamos a graficarnos la reacción normal, el vector desplazamiento. Miren el ángulo que forma el vector desplazamiento d con el
vector de acción normal es 90 grados. Vamos a realizar el producto escalar. Entonces tenemos trabajo de la normal es n.d. Ahí tenemos módulo de n, módulo d, y el coseno del ángulo de estos dos vectores sería 90 grados. Coseno de 90 es 0, por tanto el trabajo de la normal es igual a 0. El cálculo del trabajo total simplemente es la sumatoria de todos los trabajos. Vamos a reemplazar ahí, tendríamos el trabajo de la fuerza F1, trabajo de la fuerza F2, trabajo de la fuerza gravitatoria, trabajo de la normal. Reemplazando, observen que ahí el trabajo de la fuerza gravitatoria es negativa y el trabajo de la normal es 0. Es decir, que podemos tener trabajos positivos y trabajos negativos y trabajo 0. Entonces ahí reemplazamos, ¿no? Y sacamos el valor que es el trabajo total, que sería 329,9 joules. Bien, vamos a resolver otro ejercicio más. Tenemos ahí un bloque que se desplaza del punto A hasta el punto B por acción de las fuerzas F1, F2 y F3. Nos piden cuál es el trabajo neto que realizan las fuerzas mostradas sobre el bloque. Entonces ahí tenemos el cálculo primero del trabajo de la fuerza F1 y vamos a dibujarnos la fuerza F1 con el vector desplazamiento. En este caso el vector desplazamiento, como el bloque se mueve de A hasta B, entonces es horizontal desde el punto A hasta el punto B, como ahí sería el vector desplazamiento. El ángulo que forma F1 y el vector desplazamiento es 60 grados. Entonces vamos a realizar la fórmula del producto escalar. El trabajo de F1 sería F1.d. Entonces desarrollamos esta ecuación, sería módulo de F1, módulo d y el coseno de 60 grados. Entonces ahí reemplazamos los valores y tenemos el trabajo de F1 de 300 joules. Vamos a realizar el cálculo del trabajo de la fuerza F2. Para esto nos dibujamos la fuerza F2, el vector desplazamiento, y el ángulo sería 60 grados. Entonces, el trabajo de F2 es F2.d. Vamos a desarrollar por el producto escalar. Tenemos módulo de F2, módulo d y el coseno de 60 grados. Reemplazamos los valores. Módulo de F2 30, módulo de 6 y el coseno de 60 grados. Bueno, ahí tendríamos entonces el resultado del trabajo de F2 de 90 joules. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza F3. Dibujando, observen, tengo la fuerza F3 que es horizontal y apunta a la izquierda. El vector desplazamiento, que es horizontal y apunta a la derecha. Entonces el ángulo que forman es 180 grados. Vamos a desarrollar el producto escalar de la fuerza F3 y el vector de desplazamiento. Entonces trabajo de F3 sería F3.d. Ahí tendríamos módulo de F3, módulo d y el coseno de 180 que forman ambos vectores. Reemplazamos ahí los datos, tendríamos ahí F3 que es 20 newtons de 6 metros y el coseno de 180. Tenemos un trabajo de F3 de menos 120 joules. Aquí también tendríamos el trabajo del peso, que sería el trabajo de la fuerza gravitatoria, que va a ser 0 porque forman 90 grados con el vector desplazamiento. Lo mismo el trabajo de la normal, ¿no? Tendríamos ahí el trabajo de la normal que forma la fuerza normal que forma 90 grados con el vector desplazamiento, entonces ese trabajo también va a ser 0. Así que ahí no lo consideramos el trabajo de la fuerza gravitatoria y el trabajo de la reacción normal. Entonces, como nos piden calcular el trabajo neto, pues el trabajo neto no es nada más que la sumatoria de todos los trabajos. Entonces ahí tendríamos el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3. Reemplazamos los valores con su respectivo signo. Observen que F3 es negativo, entonces va a ser el trabajo de F3 menos 120 joules. Y ahí tendríamos el trabajo de 270 joules, que sería el trabajo neto que realizan estas fuerzas al desplazarse el bloque de A
hasta B.